Aquí resolveremos una ecuación con radical muy necesaria y muy importante para comprender el álgebra, resolver este tipo de ecuaciones. Entonces las resolveremos paso por paso. Cuando estamos resolviendo ecuaciones con radicales aquí, se sugiere dejar el radical solo. Entonces este 3 lo vamos a pasar al otro lado restándolo de ambos lados de la ecuación. El menos 3 de ambos lados de la ecuación. Entonces ese 3 menos este 3 se cancela, ¿verdad? Y pasa al otro lado como x menos 3. Entonces aquí nos queda la raíz cuadrada de 3x más 1 igual a x menos 3. Entonces lo podemos resolver inmediatamente esa parte de esta manera. Raíz cuadrada de 3x menos 1 menos 3. Y eso se resuelve de la siguiente manera ahora, aplicando el cuadrado de ambos lados a la raíz. Ambos lados. Entonces ahí tenemos otra forma de cancelar esta raíz que tenemos ahí, que es aplicando ese cuadrado. Entonces esa raíz se cancela con este cuadrado y nos queda 3x menos 1 igual a esto que está aquí. Entonces 3x menos 1 es igual a lo que está aquí, pero vamos a desarrollar este binomio que está ahí de una vez de la siguiente manera. O sea, la primera cantidad al cuadrado, entonces menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces aquí la primera cantidad es x y la segunda es 3. Entonces la primera al cuadrado es x al cuadrado. Usted viene y lo pone aquí, x al cuadrado menos, usted pone el signo de menos y luego multiplica 2 por x por 3. Pero 2 por 3 son 6 por x. El cuadrado del segundo término, 3 al cuadrado de 3 por 3, que son 9. Y ahí está resuelto. Si usted no sabe resolver este tipo de producto notable, yo le voy a dejar una lista de productos notables aquí para que la vean en el video. Y en la descripción también se lo dejo para que lo vea y pueda resolver. Entonces aquí para resolver esta ecuación, este 3x y este menos 1 se envían para el otro lado también restándolo de ambos lados. Entonces menos 3x más 1. Aquí tenemos lo siguiente. Entonces en el otro lado, como lo resté de un lado la expresión, entonces debo trabajarla del otro lado. Entonces empezamos y decimos 3x menos 3x del otro lado. Y este menos 1 que pasó positivo pasa positivo 1. Entonces, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3x menos 3x. 1 menos 1 es 0. Y nos queda que x al cuadrado y reducimos inmediatamente los términos semejantes que tenemos aquí, que nos va a dar inmediatamente para resolver. Entonces x al cuadrado, luego menos 6x menos 3x da menos 9x. X al cuadrado menos 6x menos 3x da menos 9x. Entonces 9 más 1, perdón, menos 1, porque es menos 1 que pasa para el otro lado, porque es 3x más 1 menos 1. Este 1 que está aquí es negativo 1. Entonces 9 menos 1 es 8. Sí, porque así que pasa al otro lado. Bien. Dos paréntesis. En el primer paréntesis la letra X y en el otro también. Los signos ahora, si aquí está de menos, el de menos
Si el otro también es positivo, menos por más da menos. Entonces dos números que multiplicados nos den 8 y que sumados nos den menos 9. ¿Cuáles son esos dos números que multiplicados nos den 8 y sumados nos den menos 9? Es el 8 y el 1. Entonces, 8 y 1. Esos son los dos números. Entonces, cuando tenemos esa situación factorizado, que lo estamos factorizando, esto era una ecuación cuadrática que estaba igualada a 0. Entonces, para resolver esta ecuación, que esto, perdón, debió ir abajo aquí, porque esto estaba igual a 0. Entonces se crea el factor nulo, que ambos pueden ser igual a 0 o uno es igual a 0. Por ende se entiende que x menos 1 es igual a 0. Como también se entiende que x menos 8 es igual a 0. Entonces de este lado x es igual a 1 y del otro lado x es igual a 8, porque menos 1 más 1 da 1. Entonces x es igual a 1 y de este lado x es igual a 8. Entonces la solución para esta ecuación son x igual a 1 y x igual a 8. Entonces se puede verificar, si usted quiere lo resuelve, lo verifique en su casa y le debe dar así. Muchas gracias por ver este video, suscríbase al canal y vea más videos como este que le estoy dejando aquí también para que siga viendo. Muchas gracias y bendiciones.